Para nosotros es un placer poder iniciar de nuevo otra sesión, una segunda temporada de Cafecitos con Youth Mappers, como algunos de ustedes lo sabrán. Esta iniciativa nació justamente de todos los capítulos de Youth Mappers que salen en toda la región para compartir y poder conversar un momento, un espacio más habitual, cuestiones en general, cuestiones de ciencia y de investigación o sencillamente proyectos que se estén haciendo dentro de una cartografía abierta y de la posibilidad que JustMapper nos permite para compartir geodatos al mundo entero. En este momento comenzamos con la temática de los trópicos. Los trópicos son una región bastante interesante del planeta y geográficamente se pueden ver de una forma distinta. Para ello comenzamos con una sesión de gestión del riesgo, un pilar que logra englobar todas las variables existentes dentro del desarrollo, tanto equitativo inequitable que existe dentro de las sociedades y de las poblaciones, claramente las comunidades. La idea de hoy es que vamos a comenzar con el profesor, el doctor Pascal Giró de la Universidad de Costa Rica, miembro también de Youth Mappers de la Universidad de Costa Rica, para poder iniciar sobre esta gran temática. Sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañera Mariela Centeno para que comience con la introducción del profesor. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos, como dijo Jason, a una segunda temporada de Cafecito con John Mappers. Es para mí un gran honor empezar esta segunda temporada con un gran expositor como lo es el profesor Pascal Giraud. Bueno, el profesor Pascal Giraud es un geógrafo francés, quien es actualmente director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Él tiene responsabilidades universitarias y también se desenvuelve en la política internacional como consejero de cambio climático en el Ministerio de Ambiente y Energía del mismo país. Además, tiene varios aportes que involucran proyectos internacionales en Uruguay, en Ecuador, en América Central, internacionalmente. Sus áreas de interés son básicamente el ordenamiento territorial, la reducción de desastres y adaptaciones al cambio climático. Bueno, finalmente el profesor Pascal Giraud es parte del equipo de consejería del capítulo de Youth Mappers de la Universidad de Costa Rica y en el equipo cumple una función de consultorías a proyectos del mismo capítulo. Como les acabé de mencionar, el profesor Pascal Giraud nos va a hablar de la gestión de riesgo en los trópicos. Profesor, bienvenido y muchas gracias a todos los asistentes por estar en nuestro primer encuentro de la segunda temporada. La palabra es suya, profesor. Muchas gracias, Mariela, y muchas gracias, Jason, también por la atenta invitación. Es un inmenso gusto para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que me apasiona, que es el tema de gestión de riesgo. Una breve aclaración, ya no trabajo como asesor del Ministerio de Ambiente, lo fui durante 4 años, entre el 2014 y el 2018. Ahora dirijo la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y me dedico a temas de investigación y de formación esencialmente, y sí soy parte del equipo negociador de Costa Rica ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero no tengo una función de asesor en el despacho del ministro. Muchas gracias. Muy bien, entonces tengo aquí una breve introducción conceptual y para entender un poco cuáles son esos efectos, esos procesos globales y sus efectos en los trópicos, porque los trópicos son una categoría muy amplia y que tiene que ver obviamente con la parte pues geográfica y cartográfica, pero que sí tiene una expresión muy clara en procesos de los grandes ciclos biogeoquímicos que conforman pues esta nave espacial donde vivimos, que es el planeta Tierra. Como pueden ver en este mapa, pues en verde están muchas de las zonas impactadas por ciclones tropicales o tifones en la zona asiática, y donde efectivamente muchos de los principales huracanes o ciclones tropicales nacen efectivamente en esa franja entre 23 grados y medio de latitud norte, 23 grados y medio de latitud sur, que es la zona de los trópicos. Hay que recordar que el riesgo no solamente lo conforman pues, las amenazas hidrometeorológicas, aunque
con el cambio climático, obviamente, conforman cada vez mayor el número, digamos, de desastres registrados son de origen hidrometeorológicos y son un componente muy importante del riesgo actual. Pero obviamente ustedes muy bien saben que vivimos en muchos países de América Latina en unas zonas multiamenaza, es decir, que están sometidos no solamente a posibles amenazas del clima, por ciclones, por sequías prolongadas, por eventos de lluvias intensas o de granizados intensos, sino que también vivimos en una zona marcada por sismicidad, vulcanismo, tsunamis y marejadas o marejas extraordinarias. Entonces, muchas veces coincidan esas amenazas y esas amenazas se combinan, donde podemos tener pues, erupciones volcánicas, inundaciones al mismo tiempo, zonas impactadas por sismos que luego son impactados por huracanes. Lo hemos visto esto en Haití, en el Caribe, después del terremoto del 2010. Es decir, vivimos en un planeta dinámica y que tiene, o sea, que tiene obviamente múltiples amenazas al mismo tiempo. Aquí copié una página de hoy, por cierto, de la NOAA, que es la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos de América, donde monitorean lo que son las amenazas en todo el trópico a nivel mundial. Entonces tenemos, por ejemplo, tanto la parte de ciclones que ven en color rojo oscuro, pero también las zonas donde llueve más, digamos, encima del promedio en verde, por debajo del promedio en amarillo y en color cafecito lo que son temperaturas por encima del promedio y en azul por debajo. Entonces, como pueden ver aquí en ese gráfico, muchos de esos fenómenos se dan simultáneamente en el planeta, donde tenemos según la zona de convergencia intertropical, donde mucho conforme va moviéndose pues la posición del sol, pues va moviéndose esa zona de convergencia intertropical entre los 23 grados y latitud norte y latitud sur. Y eso hace que se acompaña muchas veces de eventos extremos como huracanes, lluvias extremas, pero también por sequías prolongadas, muchas de ellas asociadas al fenómeno del Niño, que es una perturbación cíclica plurianual de lo que son las temperaturas, sobre todo en el Pacífico oriental y occidental, y que causa en América Latina en particular impactos muy, muy severos. También hay fenómenos globales, como ven aquí, el famoso polvo del Sahara, que impacta a menudo aquí la zona del Caribe y de Centroamérica y hasta México, donde efectivamente esos aerosoles que vienen de tormentas de arena en el desierto del Sahara cruzan todo el Atlántico y es un fenómeno netamente tropical, donde se trasladan enormes cantidades de aerosoles, de materiales, de polvo, hacia la zona del Caribe y la zona centroamericana. Aumenta efectivamente no solamente los índices, digamos, de contaminación atmosférica, porque esos aerosoles son efectivamente parte de algo que afecta a la calidad del aire que respiramos en la región, pero también tienen correlaciones también por ser muchos de esos granitos de arena y de limo asociados como núcleos de precipitación y que son luego precipitados en el Caribe y en la región centroamericana. Pero es un buen ejemplo de un fenómeno planetario que tiene su expresión netamente en los trópicos. Ahora veamos, eso es a nivel de fenómenos globales, ¿verdad? De cómo el planeta, pues, y sus dinámicas, su geodinámica externa se manifiesta a través de, digamos, de grandes eventos a nivel planetario. Veamos, para hacer una pequeña introducción conceptual,
en la gestión del riesgo se conciben tres conceptos básicos, ¿verdad? Que el riesgo realmente es una combinación tanto de la amenaza física, de lo que es un evento físico potencialmente dañino, ¿verdad? Que puede ser causado por la actividad humana o tener origen natural, digamos. Muchas de las amenazas hidrometeorológicas siempre han existido huracanes en la cuenca del Caribe y en América Central. Siempre ha habido ciclos de sequía asociadas con el Niño. Entonces, esas amenazas pueden tener un impacto e implicar la interrupción de la actividad social y económica, causar pérdidas y daños, pérdidas materiales, pero también pérdidas de vida humana. Pero esa pérdida de vida humana tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, es decir, ante una amenaza de una misma intensidad, pueden haber saldos humanitarios muy distintos. Un buen ejemplo que vivimos en el Caribe, por ejemplo, es los efectos de un huracán en Cuba o en Haití, o el mismo terremoto de Haití de 2010, que fue seguido pocas semanas después por un terremoto de mayor intensidad en Chile, y en Haití murieron más de 200,000 personas y en Chile hubo 200 muertos a lo sumo. Entonces, la intensidad de la amenaza no es necesariamente el único determinante del riesgo, sino también la intensidad de la vulnerabilidad. Entonces, esa combinación de factores es ese escenario del riesgo, esa probabilidad de que el riesgo sea mayor, aumenta efectivamente en zonas más vulnerables, zonas donde hay mayor índice de pobreza, donde la gente vive en zonas urbanas más precarias o en zonas rurales con mayor degradación ambiental o mayor exposición a deslizamientos, inundaciones, o en zonas costeras propensas también a marejadas o a aumento del nivel del mar. Es decir, estas amenazas se ven, el riesgo se ve potenciado por las condiciones de vulnerabilidad y exposición de las poblaciones humanas, de la infraestructura de la cual depende las sociedades humanas, son un factor que potencia el riesgo y que se mide lamentablemente en números de pérdidas de vidas humanas, en pérdidas materiales y económicas, y que así podemos medir un poco la intensidad del riesgo ex post después de que haya ocurrido un evento extremo. Un ejemplo de esta construcción social del riesgo es el caso de ese mapeo generado en un informe mundial del GAR, del informe de diagnóstico mundial sobre desastres de la Agencia de Naciones Unidas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, en base a datos de Desinventar. Desinventar es una fuente de información que nació en América Latina, del Observatorio Sismológico del suroeste en Cali, Colombia, pero que hoy en día se ha vuelto pues una base de datos sobre daños y pérdidas registrados por desastres en toda América Latina y a nivel mundial. Este análisis en base a Desinventar reconstruye 50 años de eventos de inundaciones en la ciudad de Cali. Y es interesante ver cómo el número de eventos aumenta y se extiende conforme la ciudad se ha ido metiendo al río. Y eso ocurre en muchas grandes ciudades latinoamericanas donde no es que es el río que se mete a la ciudad, sino que el proceso de desarrollo urbano, muchas veces informal, tiende a ocupar terrenos de menor plusvalía, de menor valor o terrenos públicos municipales, y que muchos de ellos se encuentran en zonas más peligrosas, más expuestas a inundaciones y deslizamientos. Y aquí lo vemos muy claramente en este aumento geográfico del riesgo de inundación en Cali, donde el número de eventos registrados aumenta en círculos casi concéntricos desde el 1950 hasta el 2000, y conforme ha ido creciendo la ciudad, obviamente, y invadiendo zonas inundables. Y entonces, nuevamente, la inundación, obviamente, la amenaza física es importante,
pero el hecho de que estemos creando procesos que exponen cada vez más población ante esos peligros, obviamente aumenta los escenarios de riesgos, que es lo que vemos en este mapa. Otros cambios son más lentos, y esto voy a usar otro ejemplo de Sudamérica, de la región andina, que es el proceso de pérdida de cobertura de los glaciares tropicales. Hay que recordar que los Perú y Ecuador y Bolivia son probablemente algunas de las zonas donde se concentra más del 70% de los glaciares del trópico. Es una región muy alta y donde vemos en la gráfica que ven abajo a mano derecha, en prácticamente todas las mediciones de extensión de los glaciares, se ve un retroceso en metros muy grande. A lo largo de los últimos 30 años se ha perdido la superficie de esos glaciares que ven aquí en el caso del Perú, zonas donde sí se acelera con el cambio climático, el aumento de temperaturas y la reducción de precipitación, ese retroceso de glaciares, de lo cual dependen millones de personas en las ciudades altoandinas, tanto de Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, el Cusco, Huancayo, dependen directamente del agua que proviene de estos glaciares. Esos glaciares al retirarse generan escenarios de riesgo que son todavía más importantes. No solamente se reduce la disponibilidad de agua, sino que al retirarse dejan lagunas muy inestables, que son lagunas básicamente rodeadas de morenas. Al retirarse el avance del glaciar, se derrite y se llenan esas lagunas altoandinas, que son sumamente peligrosas porque pueden romperse y se dan esos famosos huaicos o esas cabezas de agua mezclado con piedras y material y que causan estragos. Ha pasado en la ciudad de Huaraz y Yungay en el norte del Perú en el 70 con pérdida de vidas muy importante, y ese riesgo con el cambio climático aumenta. Entonces es entender también cómo esos riesgos concatenados, donde muchos de los ambientes de montaña por su relieve y por tener ríos con regímenes torrenciales, obviamente tienen una alta energía cinética, es decir, ese material baja con muchísima velocidad, y que con el cambio climático emergen nuevos riesgos como esto del retroceso glaciar, y también riesgos en zonas costeras, ¿verdad? Que podemos ver en muchas partes también costeras del mundo. Voy a ver si puedo seguir. En las zonas costeras del mundo, aquí estoy usando un ejemplo de otras regiones. Este es el tsunami del diciembre de 2004 en Banda Aceh, en la isla de Sumatra, en Indonesia, que fue a raíz de un terremoto muy potente de más de 8.4 en la escala Richter. Como pueden ver, a lo largo de la isla de Sumatra se dio una ola de tsunami que devastó la ciudad de Banda Aceh. Ven las fotos satélites de antes y después del evento de tsunami, y que obviamente ilustra muy bien lo expuesto y lo vulnerable que son las poblaciones y asentamientos y actividades económicas en zonas costeras. Y eso obviamente con el cambio climático sabemos que para el caso de América Latina tenemos una enorme cantidad de ciudades y de centros poblados, algunas de ellas de más de 1 millón de habitantes. Como ven en el mapa a la izquierda, los puntos rojos son ciudades de más de 1 millón de habitantes en la línea de costa, y que sabemos por proyecciones de la CEPAL que estas poblaciones afectadas son muy numerosas, como pueden ver en el mapa a la derecha, que hay muchas zonas costeras que van a verse muy afectados, particularmente en el Caribe. Ahí se resaltan muchas de las islas del Caribe, que sabemos que los pequeños estados insulares del Caribe son altamente expuestas a la amenaza del aumento del nivel del mar, que probablemente va a intensificarse con el cambio climático, pero vemos muchas grandes ciudades también en la costa del Brasil y ciudades como Guayaquil, entre otras, que se encuentran también altamente expuestos a esas amenazas.
También en la región centroamericana, para volver a la región donde estamos nosotros, las sociedades centroamericanas han convivido con riesgos tanto de sequía como riesgos de inundación. Conocemos pues que en algunas partes, como lo ven, este arco seco centroamericano que vemos en anaranjado o amarillo oscuro, que se extiende del norte de Nicaragua a casi todo El Salvador, el sur de Honduras y buena parte del sur de Guatemala, son zonas donde históricamente, por observación sistemática, sabemos que hay estaciones secas de más de 6 meses. Hay también un riesgo de inundación, donde vemos en azul oscuro zonas inundables, donde se combinan ambas cosas, que pueden haber durante la época seca riesgo de sequía, pero durante la época lluviosa, pues son zonas también donde se han registrado pues inundaciones importantes. Vamos a ver algún ejemplo de eso en la frontera entre México y Guatemala, en el Suchiate, donde también se dio un evento extremo y causó estragos en ese centro de la ciudad de Coatán. Muchos del istmo centroamericano tenemos una alta densidad de ríos y de cuencas con recorrido corto y también muchas zonas costeras con altas densidades de población y con una alta frecuencia, digamos, de eventos extremos, tanto por inundaciones, pero también con el riesgo de marejadas o riesgo de impacto por el aumento del nivel del mar que va a venir con el cambio climático. Veamos ese ejemplo del río Coatán y Suchiate, que se ubica en la frontera entre Guatemala y México, entre el estado de Chiapas y las zonas costeras de Guatemala, donde en el 2005 hubo, con el paso del huracán Stan, que es un huracán que proviene de la cuenca del Pacífico, no del Caribe, tuvo un impacto muy grande. Estas son fotos satélites y fotos aéreas después del evento, y donde este río se llevó una buena parte de la ciudad de Coatán, un evento en donde hubo centenares de muertos y daños cuantiosos. Y pueden ver en anaranjado que fueron la cantidad de manzanas literalmente barridas del mapa que desaparecieron de la ciudad de Coatán, y ahí un nuevo ejemplo de la utilidad de esos sistemas de información geográfica que no solamente permiten analizar o predecir lo que podría pasar o zonas propensas a inundaciones, sino después de los hechos post-desastre, de poder hacer también ese análisis de cuántos barrios y cuántas manzanas fueron destruidas y perdidas totalmente, como lo ven en este mapa de Coatán. Y obviamente un saldo desolador. Eso no son estadísticas aisladas, sino que afectan también a muchas personas, y muchas familias quedaron con pérdidas que 15 años más tarde pues todavía se recuerda pues ese evento en el río Coatán. Otro ejemplo más reciente, que es el paso del huracán ETA en Nicaragua. Nicaragua y Honduras tuvieron dos huracanes literalmente a pocas semanas de intervalo en el 2020, con rutas muy similares. Ingresaron por la costa noreste de Nicaragua, por la ciudad de Puerto Cabezas, y atravesaron pues el istmo, afectando sobre todo Nicaragua y Honduras, con lluvias muy intensas y daños cuantiosos en infraestructura. Eso fue el año pasado, y obviamente tuvo un impacto regional, como ocurrió también hace unos años atrás con el huracán Mitch en el 98. Para ir terminando, quiero compartir con ustedes algunos ejercicios de prospectiva, es decir, de poder imaginarnos qué va a pasar en el futuro, no solamente con el incremento de la amenaza climática, sino también de poder imaginarnos escenarios futuros de vulnerabilidad, que es la parte más compleja
acaba de participar, de coordinar un proyecto con fondos del Fondo Verde del Clima, con 4 institutos y escuelas de la Universidad de Costa Rica, donde estuvo el Centro de Investigaciones Geofísicas, el Observatorio del Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, coordinado por la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Y lo que tratamos de hacer era generar unos mapas de alta resolución espacial sobre observaciones sistemáticas del clima, donde tratamos de organizar la información de amenazas observadas, tanto en materia de aridez, en materia de eventos extremos secos, es decir, sequías extremas, y eventos lluviosos extremos, que son básicamente el análisis de extremos lluviosos, extremos secos y índices de aridez que reflejan aumentos en la temperatura. Y como pueden ver, que en el caso de Costa Rica, y las zonas más marcadas por aridez son el noroeste del país, en la zona de Guanacaste, la provincia de Guanacaste, pero también mucho de la costa pacífica en general, inclusive los valles intermontanos del Valle Central, donde vive el 60% de la población aquí en San José. En materia de precipitación, son algunos de las zonas también marcadas por días secos, es decir, no solamente aridez, que es una función del aumento de la temperatura, sino donde se concentran los días secos consecutivos, que entonces aquí se comparan dos mapas de extremos lluviosos y extremos secos, ¿verdad? Y donde tenemos en azul oscuro las zonas más lluviosas, que generalmente es el sur oeste del país, pero también algunas zonas de la zona norte, de la zona norcaribe, y las estribaciones también de la cordillera volcánica, donde muchas de esas masas de aire van chocando, que vienen con los alisios. En base a estos mapas, también se proyectó a través del modelo PRESIS escenarios climáticos futuros al horizonte 2040 y 2070. Entonces tratamos de imaginarnos con estos modelos qué clima podría tener el país a futuro. Lo interesante es que ver que las observaciones históricas no calzan con el modelo PRESIS. Es importante recordar que muchos de esos modelos de circulación global tienden a bajar esos escenarios de downscaling de amenazas a nivel nacional, y no siempre coinciden con las observaciones históricas. Lo que sí es útil es para poder imaginarnos qué va a pasar a futuro con el clima de Costa Rica y de cómo bajar esto a escenarios locales de planificación territorial municipal. Entonces, se generaron estos mapas de horizontes, digamos, de extremo lluvioso, extremos secos y índices de aridez para el horizonte 2040 y 2070, con diferentes escenarios pesimistas, moderados y optimistas, tanto en la parte de escenarios climáticos como en escenarios también de vulnerabilidad. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, partimos aquí de escenarios de riesgo presentes, con extremos lluviosos basados en observaciones sistemáticas del clima, y diseñamos 4 trayectorias: una trayectoria optimista, una trayectoria posible basada en las tendencias actuales, que es la posible y la tendencial, y una trayectoria pesimista que se basa en escenarios de cambio climático extremo y de vulnerabilidad extrema, porque nadie sabe muy bien qué va a pasar después de esta pandemia en términos de indicadores sociales, económicos, índices de pobreza, que obviamente son importantes constituyentes de la vulnerabilidad. Entonces, esos son algunos de los mapas que generamos, por ejemplo, del riesgo actual y futuro al 2030 en el cantón de Nicoya, que se ubica en la península de Nicoya, del noroeste del país, que sabemos que es una zona donde va a haber un mayor riesgo seco, y vemos que aquí, si bien parece con mayor riesgo actual de sequía que a futuro, muchos de los indicadores sociales tienden a intensificarse en cuanto a vulnerabilidad
a los horizontes 2030, sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? Según los supuestos que habíamos utilizado. Otro ejemplo de otro cantón que se encuentra en el Caribe costarricense, que es una zona mucho más lluviosa y donde vemos el riesgo lluvioso que sí aumenta de aquí al 2030 con un escenario pesimista, donde vemos un aumento de estas unidades geoestadísticas mínimas con altos índices de riesgo por eventos lluviosos extremos. Entonces, esos son ejemplos para básicamente llegar a la conclusión, y con eso quiero ir terminando para darle oportunidad a los y las participantes de hacer preguntas y comentarios. Uno, la dificultad de manejar este tipo de análisis de riesgo, tanto de riesgo actual como de riesgo futuro, pasa por manejar la incertidumbre. O sea, conocer los supuestos, y muchos de los modelos, todos los modelos que buscan predecir el futuro se basan en supuestos, son sujetos a incertidumbre. Muchos modelos de circulación atmosférico al momento de bajar de escala también conjugan datos que potencian la incertidumbre, es decir, aumenta el margen de error, y es muy importante tener claro cuál es ese margen de error para poder no inducir a la gente a errores o llegar a conclusiones equivocadas. Sí son insumos importantes, y es importante que los tiempos de verificación y validación sean tomados en cuenta, y que es importante también calibrar los modelos. Es decir, muchas de esas modelaciones, esos mapas a través del sistema de información geográfica que les presenté el día de hoy, son importantes siempre y cuando podemos tener la oportunidad de verificarlos en campo, tener puntos de control y que pueden calibrarse así los modelos y afinar sus supuestos, porque en muchos de esos modelos, por ejemplo, ahí les enseñé el mapa de los datos de PRECIS del modelo climático. Si lo usamos para predecir lo que ya se observó del clima actual, pues no calza exactamente. Entonces hay que tener claro que muchos de esos modelos tienen sus incertidumbres, y es muy importante hacer verificación en campo y poder calibrar esos modelos adecuadamente. Y finalmente, y con estas conclusiones quiero terminar, es que el riesgo que se puede entender es el que mejor se puede gestionar. Es decir, si nosotros podemos, como geógrafos y geógrafas, traducir nuestro conocimiento, por ejemplo, en mensajes claros, en instrumentos de planificación territorial que puedan, por ejemplo, incorporar la adaptación al cambio climático y de poder proyectar futuros impactos del cambio climático a nivel local, y ese esfuerzo de bajarle información a nivel micro, a nivel de barrios, inclusive en una ciudad o en pequeñas unidades de manejo a nivel costero o en zonas rurales, eso permite de que la sociedad pueda entender el riesgo que enfrenta, actual y futuro, y de poder incidir en ello. Es decir, si podemos comprender el riesgo, podemos gestionarlo. Y ese es un paso sumamente importante de cara al cambio climático, que es un tema sobre el cual he trabajado en los últimos años, y creo que en el cual siento que una agrupación como Youth Mappers podría contribuir muchísimo en esa tarea de verificación y de acompañamiento a nivel de actores locales para hacer una mejor gestión del riesgo climático. Yo aquí les dejo una serie de enlaces que les pueda ser útiles. Hay sitios de la NASA, de la NOAA y de otros sitios que permiten tener más información de uso de aplicaciones cartográficas para la gestión del riesgo. Ahí van a poder ver muchas diferentes aplicaciones que no tuve tiempo por la duración de la charla de hoy de entrar en detalle, pero espero que les sean útiles, y con mucho gusto puedo responder a preguntas o dudas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Súper claro. Queda bastante explícito cuál es la situación de gestión del riesgo y qué es en general. Sin tomar mucha palabra, abro espacio a preguntas y consultas que tenga el público en este momento respecto a todo lo que se ha visto en general.
Entonces abro espacios en el chat para que pongan sus consultas y dudas respecto a la temática. Igualmente aprovecho el momento para mencionarles rápidamente información. YouthMappers ha estado apoyando múltiples proyectos de gestión del riesgo a partir de bastantes afiliados, como por ejemplo lo es la división de OpenStreetMap de proyectos humanitarios. Voy a dejar el link directamente en el chat, en los cuales pueden ayudar a cartografiar por comunidades que son bastante vulnerables y que tal vez no existen los geodatos abiertos para poder monitorear y gestionar las amenazas que existen en esos espacios. Además de eso, me gustaría también mencionarles que existen proyectos que son bastante relacionados con lo del COVID, con amenazas que son geofísicas, tanto huracanes o ciclones en la parte asiática, y además cuestiones como por ejemplo del ébola o olas de calor que se han generado en la parte más seca de los Estados Unidos. Así que no duden en estar revisando de vez en cuando la página de OpenStreetMap Task o tareas. Podría encontrar información bastante útil y además proyectos en los cuales ustedes pueden colaborar. Marian, muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo de que haya quedado muy claro. Igual el chat queda disponible para las demás personas que estén interesadas. Igual, si no, tenemos unas consultas y preguntas para sazonar un poco esta conversación en caso de que no tengamos participación del público. Daré un momento más. Bueno, por mientras las personas comienzan a pensar más sobre esto, profesor, quería hacerle varias consultas en general. La gestión del riesgo definitivamente es un proceso que no solamente contempla una amenaza geofísica, va más allá, es una cuestión bastante compleja, es multidimensional, como varios autores lo señalan en múltiples libros respecto al análisis geográfico. Una de las preguntas que sería interesante poder resolver, y vamos a pasar directamente a Diego, nos dice qué oportunidades existen para las personas que saben de programación para vincularse a ese tipo de proyectos de gestión del riesgo. Profesor, ¿qué opina usted respecto a eso? Bueno, definitivamente pues hay muchísimas oportunidades para programadores. Creo que muchos de ahora de las nuevas aplicaciones para, por ejemplo, todo lo que son software de simulación de eventos extremos, porque, por ejemplo, este ejercicio que les enseñé al final de mi presentación, y veo que aquí está también Tracy Campos, que fue parte del equipo de cartografía de este proyecto. Obviamente eso nos permite mapear a escala muy local posibles escenarios de vulnerabilidad, exposición y riesgo actual y futuro. Pero para poder explicar realmente qué va a pasar, por ejemplo, en el comportamiento de una cuenca hidrográfica o cómo se va a comportar un evento extremo de una inundación como el del Suchiate que vimos en la cuenca baja del río Cuatán y del Suchiate en México, muchas veces se requieren de recursos de programación y de modelación para generar simulaciones, ¿verdad? Y esas simulaciones se basan en supuestos de un evento extremo con tal intensidad de lluvia por segundo, tal cantidad de agua. Este es el tipo, digamos, de inundación que podríamos tener en una cuenca, y hoy en día existen justamente ese tipo de programas que permiten simular inundaciones y saber más o menos cómo se va a comportar el río, qué zonas va a inundar si se da un evento de esta naturaleza. Idealmente sería antes de que hubiera un evento extremo, de saber qué barrios evacuar, por ejemplo, antes de que pase una tragedia y evitar así pérdidas prevenibles de vidas humanas. Entonces, yo sí creo, la respuesta a Diego es sí, desde luego, se requieren programadores, pero que tienen que trabajar de la mano también con cartógrafos y geógrafos que trabajen en esos modelos de información geográfica que permiten proyectar escenarios futuros o escenarios hipotéticos de inundaciones. Y sé que Jason ha trabajado en esos temas y Tracy también y otros colegas
lo han venido trabajando aquí en la Universidad de Costa Rica, pero también en otras universidades de la región. Muchas gracias, Diego, por la consulta. Igual, rápidamente, nada más, no quiero meter mucho la cuchara, como decimos popularmente, Python tiene bastantes librerías respecto a eso. Te recomiendo que te metas a GitHub. Voy a mandarte aquí mismo el nombre de la página de GitHub. Eso es un repertorio internacional de personas que trabajan muchísimo con librerías de modelado de eventos. Te recomiendo que lo revises, le eches una ojeada. Python y R, en especial R, se ha especializado muchísimo en cuestiones y en estudios y en artículos, que claramente entonces puedes revisar un poco más respecto a eso. Definitivamente es importante programar. Hay que programar, definitivamente. Claro. Profesor, bueno, hablo igual el chat para el público que esté interesado para poner sus consultas y demás. Por mientras tanto, profesor, ¿qué podemos decir sobre el género? Ese es el punto. Hubo un caso, creo que en las comunidades de Sao Tome, que un evento, creo que era una marejada de fondo, tal vez algún movimiento de un tsunami, impactó una comunidad entera, y cuando las personas que volvían, los pescadores, que la mayoría culturalmente eran hombres, descubrieron que en las familias, que sus familias ya no estaban, porque el tsunami se había acabado con todo. ¿Cómo podríamos vincular la gestión del género también en la gestión del riesgo? Bueno, es un tema muy importante, Jason. Yo creo que este tema cada vez cobra una importancia mayor. Desde luego, pues la diferenciación de género, de roles y asignados a las mujeres en la esfera doméstica, en la reproducción, en el cuidado de adultos mayores y niños, son roles que son socialmente determinados y mantenidos de alguna forma en sistemas o estructuras patriarcales que en muchas partes del mundo siguen generando condiciones de vulnerabilidades diferenciadas entre hombres y mujeres. Muy claramente, incluso el acceso a la educación, acceso a destrezas básicas, como por ejemplo saber nadar, muchas veces no permiten en ciertos países, en ciertas culturas, a las niñas de poder acceder a herramientas tan básicas como aprender a nadar, que en caso de una inundación, obviamente, los que no saben nadar se ven diferenciados, digamos, con un altísimo riesgo de ahogarse comparado a quienes han aprendido a nadar. Y ese es una cosa tan sencilla como enseñarle a las niñas a nadar, al igual que a los varones. Yo en el estudio que realicé después del tsunami de Sumatra, que les enseñé los mapas de Banda Aceh, tuve la oportunidad de estar en la India, en una misión de Naciones Unidas post-desastre, donde visitamos muchas comunidades pesqueras en la zona costera que habían sido devastadas también por ese tsunami, y ahí encontramos la misma estadística macabra de que la tasa de mortandad entre hombres y mujeres era muchísimo mayores para las mujeres en comunidad costera. ¿Por qué? Porque los hombres estaban pescando y las mujeres estaban en las casas, y que también por la vestimenta, por andar esos saris y la vestimenta tradicional hindú, pues obviamente eso con el agua se hace prácticamente imposible para nadar y moverse en el agua. Entonces, son tradiciones muy difíciles de cambiar, son estructuras difíciles de cambiar, pero que sí se pueden modificar y requieren de políticas y atrevidas en el sentido de obligar cierta conducta, que se dio, de obligar a las niñas y de todo el país a tener clases de natación y poder aprender a nadar y a defenderse y tener lugares seguros donde poder refugiarse en caso de inundaciones o de tsunamis o de otros eventos para estar a salvo. La buena noticia es que las estadísticas nos indican de que si bien los daños económicos por eventos hidrometeorológicos siguen aumentando, la pérdida de vida por desastre ha ido bajando. Es decir, estamos mejorando por lo menos
poner a salvo a las poblaciones expuestas, de evacuar gente ante un huracán. Eso ha mejorado sin lugar a duda en los últimos 30 años, pero todavía hay muchísimo que hacer para atender esas diferencias de género que usted señala, Jason, y creo que es un reto grande que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Igualmente insto al público a rellenar, si es posible, una encuesta que estamos elaborando para conocer la localización de nuestros en este momento lectores del evento. Se te apagó el micrófono, Jason. Lamento, muchísimas gracias, perdón. Estaba diciendo que estamos haciendo una encuesta, instamos al público de nuevo a rellenar la información. Haremos todo lo posible para evitar algún detalle de la privacidad y demás. Muchas gracias, la verdad es que sí, es un contexto complicado y es necesario igual de que se considere. Mariela, por ejemplo, Mariela Centeno pone una pregunta interesante. Dice, ¿cree usted que un sistema de alerta temprana, el famoso SAT, es óptimo para la gestión de riesgos en caso de Ecuador, que es un país rodeado por amenazas? Súper importante los SAT, los sistemas de alerta temprana. Yo creo que hoy en día cada vez más, tenemos nuevas herramientas aplicables para los SAT, inclusive de estaciones hidrometeorológicas y fluviométricas automáticas que pueden generar alertas con mayor precisión y mayor certeza y que puedan salvar vidas. Y los sistemas de alerta temprana, sobre todo de inundaciones, sí son importantísimos para salvar vidas. Una de las tragedias que ocurrió también en el caso del volcán de Fuego en Guatemala hace 2 o 3 años atrás, donde hubo una alerta temprana emitida por los vulcanólogos y no se evacuaron las comunidades a tiempo y pasó una segunda erupción que sí, con un saldo trágico en muchas comunidades que vivían en la falda misma del volcán. Es decir, de haber tenido un sistema de alerta temprano que funcionara, de tener sensores con el mantenimiento que requieren, porque otra cosa es instrumentar una cuenca o poner sismógrafos y otros sensores en la falda de un volcán activo, está muy bien, pero si esos sensores no se mantienen y no se les da el mantenimiento preventivo adecuado, dejan de funcionar en el momento en que más se ocupa, ¿verdad? Entonces, de cómo asegurar, no solamente decir, bueno, vamos a tener un sistema de alerta temprana, poner un sensor y olvidarse del sensor, ¿verdad? Y eso pasa lamentablemente mucho en nuestros países, donde, y lo vemos aquí en Costa Rica, las estaciones hidrometeorológicas se consideran como un lujo y hoy tenemos la situación vergonzosa de que tenemos una red de observación del clima que es tiene menos cobertura que hace 50 años. Vamos para atrás y de cara al cambio climático deberíamos tener una mejor red hidrometeorológica de observación del clima que hace 50 años, pues en muchos países no es el caso. Tenemos más bien una peor red hidrometeorológica porque en época de crisis lo primero que se quita es el presupuesto para esto, ¿verdad? Lamentablemente, cuando debería ser pues una función de la gestión del riesgo es tener información certera y tener sensores calibrados y en buen estado para poder, cuando pasa una emergencia, poder tener esa información y activar esos sistemas de alerta temprano que realmente salvan vidas. Sí, totalmente, totalmente. Profesor, nos quedan 10 minutos para preguntas y tenemos bastantes preguntas. Voy a ir rápido. María Peña me menciona, a veces me parece que es un poco complicado la selección de indicadores para evaluar riesgo, vulnerabilidad y exposición. ¿Qué recomendaciones metodológicas podría compartir? E igualmente, ¿qué literatura al respecto? De una forma breve, profesor, ¿qué consideraría usted? ¿Qué recomendaciones metodológicas y qué literatura? Bueno, en literatura hay bastante sobre métodos de análisis de la amenaza, digamos, para poder generar esos modelos, digamos, de cambio climático y hacer la bajada de escala de esos modelos climáticos
es un área en pleno crecimiento y donde hay muchísima literatura sobre el famoso downscaling, digamos, esa baja escala de modelo de circulación global hacia escalas como las que les presenté de Costa Rica a nivel muy local. En la parte social, siento que tenemos, si bien mucho del trabajo pionero de la red de estudios sociales sobre desastres de América Latina, la famosa red de la cual nació la red Desinventar, que es una de las redes nacida en América Latina de análisis de riesgo y de análisis de pérdidas por desastres. El mapeo de la vulnerabilidad es complicado. Se lo digo porque acabo de coordinar ese proyecto donde tuvimos la enorme dificultad de usar modelos basados en datos censales sobre, por ejemplo, y que en muchos países nuestros los censos no se actualizan con la frecuencia que deberían y que dependemos, por ejemplo, en el caso nuestro, usamos un censo que ya data de hace 10 años atrás. Y obviamente la precisión de un modelo con datos de 10 años de antigüedad no va a ser tan buena. Entonces, el gran reto es tener información actualizada, ojalá información oficial, con el nivel de detalle que solamente le da a uno el censo de población, que permite realmente censar la totalidad de la población. Hay metodologías que permiten muestrear grupos más pequeños o hacer encuestas en campo y poder determinar dónde están ubicadas las poblaciones de menor recurso, de mayor situación de riesgo social, con necesidades básicas insatisfechas, con problemas de movilidad o problemas de diversidad, digamos, de empleo o de medio de vida, incluso desigualdades de género que se pueden estudiar a nivel muy local, pero requiere la aplicación muchas veces de encuestas o de instrumentos de medición. Muchas veces depende del nivel de detalle que se requiere. Por ejemplo, teniendo claro, por ejemplo, cómo se va a comportar el escenario futuro de clima o zonas potencialmente inundables, pues obviamente una segunda etapa sería poder ir a trabajar en esas zonas y potencialmente impactadas por eventos extremos, aplicar encuestas, aplicar a un análisis estadístico que permiten determinar efectivamente cuáles son esos hogares y esas unidades estadísticas mínimas más expuestas a la amenaza, más vulnerables y por ende en mayor riesgo. Y de poder informar a las municipalidades por ejemplo, de ir incorporando en sus planes locales de emergencia, planes reguladores que permiten evitar que la gente se vaya asentando en esas zonas, incluyendo en un sector informal que sabemos que América Latina, el principal motor de construcción social del riesgo es la presencia de un sector informal hipertrofiado, que son quienes construyen ciudades y asentamientos humanos, muchas veces sin permiso, sin visados por un arquitecto o un ingeniero, y que hace que esas viviendas son altamente frágiles ante un sismo, a una erupción volcánica o una inundación. Entonces, es complejo, tiene toda la razón María, de que es complejo. Muchos de esos modelos los podemos simplificar y utilizar proxies, pero que pierden en precisión, pierden en robustez. Los modelos más precisos, obviamente, son modelos de álgebra de mapas complejos y que requieren efectivamente un cierto grado de especialización. Pero aquí estamos los y las geógrafas, así que para eso podemos ayudar también a ese tipo de análisis. Y nosotros, en el caso nuestro, en este proyecto que les compartí, donde estuvo, por cierto, Tracy Campos, en el equipo de cartografía, trabajamos con climatólogos, con estadísticos, con gente especializada en el manejo de datos, urbanistas, ingenieros civiles, geógrafos y geógrafas. Es decir, se requiere un enfoque multidisciplinario, yo diría, para poder realmente hacer un análisis y una gestión del riesgo realmente robusto.
Claro, claro. Además, María menciona, además, por otro lado, hay diferentes aproximaciones a definiciones como riesgo, vulnerabilidad, exposición y resiliencia. Podría volver a hablar un poco de estas cuatro, creo, relaciones o de lo que explicó el profesor respecto a estas temáticas. Además, dice que ella ha trabajado un poco con el tema y lo hizo bajo un marco conceptual de vulnerabilidad, desigual exposición, más susceptibilidad, más resiliencia. Efectivamente, y me parece muy bien, la resiliencia es siempre muy difícil de medir. Es, es un indicador soñado porque nos permite ubicar esas capacidades adaptativas que permitan a la gente recuperarse rápidamente después de un evento. Y, y varía muchísimo esa vulnerabilidad según la exposición, según la susceptibilidad de sufrir daños, qué sé yo, un pequeño agricultor sin acceso a riego en una zona eh, de laderas en Centroamérica, que son la inmensa mayoría de los agricultores pobres de América Central, obviamente tienen una mayor susceptibilidad ante la sequía. Su resiliencia pasa muchas veces por mejorar su capacidad de diversificar sus fuentes de medio de vida, o si se va a dedicar a la agricultura, tener sistemas productivos con una mayor capacidad adaptativa, qué sé yo, semillas resistentes a la sequía, variedades de semillas diversas, y obviamente el acceso a sistemas de riego o de micro riego que puedan ser administrados localmente por la comunidad. Y hay muchos ejemplos de estas tareas exitosas de adaptación a nivel local que pasan por entender muy bien qué funciona y qué no funciona a nivel local. Esa imposición desde modelos globales a nivel local muchas veces se saldan en fracasos, y la mejor adaptación basada en la comunidad es la que realmente combina saberes tradicionales, conocimientos de cultivos. Por ejemplo, en la zona andina se ha dado en el Perú y en Ecuador redescubrieron, digamos, muchos de los cultivos altoandinos tradicionales, los cereales como el amaranto o la quinoa, que son en algunos casos altamente resistentes a la sequía y son cultivos tradicionales que además tienen en este momento un alto valor de mercado. Lo mismo con los tubérculos o las papas nativas altoandinas, que fueron fruto de esa agrobiodiversidad cultivada por generaciones de agricultores y indígenas de las altas de altoandinos en Ecuador, Bolivia y Perú, que hoy en día cobran una importancia importantísima de cara al cambio climático, porque se dieron cuenta que no estaban tan equivocados los ancestros de estos pueblos con esta diversidad agronómica, ¿verdad? De variedades, muchas variedades diferentes de papa, de maíz, de quinoa, que les permite hacer frente al cambio climático con mayor diversidad de opciones y mayor robustez. Y por Muchísimas ende gracias. mayor resiliencia, ¿verdad? Sí, claro, totalmente, claro, claro. Finalmente, profe, para finalizar, Daisy, pues se pregunta, ¿se podría considerar variables sociales como el crecimiento urbano en modelamientos de cambio climático? Si es así, ¿considera que su influencia en el modelo sería significativa? Totalmente. Yo creo que eso es para mí parte del puntero de futuro, digamos, áreas de investigación aplicada en geomática y en sistemas de información geográfica. Va a pasar por esa modelación del crecimiento urbano, inclusive, perdón, del modelamiento de cómo va a evolucionar la vulnerabilidad futuro, que es muy difícil de modelar en contextos urbanos. Por ejemplo, una de las grandes limitaciones que enfrentamos en el proyecto nuestro es el cambio en población en áreas urbanas. Cuando nosotros usamos un censo ya de 10 años de antigüedad, nos limitó muchísimo para poder caracterizar el crecimiento urbano más reciente. Entonces ahí también exploramos la posibilidad de usar
mapas satélites y fotos satélites, imágenes que permiten mapear por lo menos la expansión de la mancha urbana en áreas urbanas y de poder cuantificar por lo menos el crecimiento de la mancha urbana en los cantones donde estábamos trabajando. El problema es que estas técnicas de interpretación de imágenes satélites y uso de teledetección hace muy difícil medir la vulnerabilidad, porque no sabemos si ese tejido urbano que está creciendo es de clase alta, si son condominios de alto valor y de gente con un nivel socioeconómico alto, o si son asentamientos urbanos marginales en situación precaria y en riesgo social. Y este análisis se tiene que calibrar nuevamente con trabajo de campo y verificación. Es decir, muchos de esos modelos basados en imágenes satélites, si no se compagina con una buena estrategia de puntos de control y de verificación en campo, pues muchas veces nos induce a errores. Entonces, ese es muy importante aprovechar esas nuevas tecnologías de geomática y de teledetección, pero siempre con los pies en la tierra, literalmente, y un cable a tierra, que significa ir a ver si efectivamente lo que está arrojando el modelo es cierto o no, ¿verdad? Y eso es algo que en geografía siempre enseñamos, esa necesidad de combinar las dos cosas para tener modelos robustos. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a la hora, creo que estamos listos. Igualmente, si existen más dudas y consultas en general, voy a dejar... Uy, se te cortó el micrófono. Perdóname, sí, una disculpa. Voy a dejar el correo principal para que puedan dar más preguntas en caso de que no nos haya alcanzado el tiempo. Se te volvió a apagar el micrófono. Perdón, tengo problemas hoy, ¿ya? Una disculpa, me come la tecnología. Acabo de dejarles el link para que puedan decir más de sus preguntas y consultas en un futuro. Igualmente nosotros los podríamos remitir directamente al correo o al contacto del profesor Pascal, al cual agradezco. Muchísimas gracias de verdad por todas las informaciones que se han dado. Definitivamente la gestión de riesgo es una cuestión bastante importante, es complicada de hacer, pero hay que hacerse, y como siempre lo acaba de decir, hay que tener los pies en la tierra, literalmente. Quisiera agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando, y para poder como finalizar, me gustaría pedirles al público que pudiésemos sacarnos una foto para el evento. Es tradicional, no es nada extraño. Nos gusta que este espacio sea agradable y lo más abierto que se pueda. Entonces, si tienen la posibilidad de poner sus cámaras, bienvenidos para sacar una foto del evento. Les insto a hacerlo, tranquilos, tranquilas. Si no se ven bien, no hay ningún problema. Así que por favor, prendan las camaritas para que saquemos una fotito del evento. Voy a dejar un momentito para que todo listo. Marcela, que es nuestra asistente hoy, me gustaría ver si está bien, si nos podemos ver todos. ¿Sí? Ok, dinos cuándo sacas la foto. Ok, la sacaremos en 3, 2, 1. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, por estar al constante de las actividades. Por favor, les instamos de nuevo a estar pendientes de las redes sociales de Youth Mappers para los futuros cafés. Vamos a hablar de trópicos. Hoy conversamos de gestión de riesgo. Vamos a seguir pensando en los trópicos como una región en donde convergen muchísimas variables. Igualmente, si tienen alguna proposición, si conocen algún profesor que puede también brindarnos alguna otra forma o manera de observar esta región geográfica, no duden en contactarnos igualmente al correo info@youthmappers.org. Y sin más que decir, profesor, muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen una tarde maravillosa y ojalá que el cafecito les haya suplido bastante información.
Muchas gracias, igual profesor. Gracias Jason por tu organización. De todas maneras, fuiste la cabecilla aquí. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Estoy Muchas gracias a copiando todos. la presentación en el Bueno, chat. todo. Entonces, hasta luego, un gusto. Aquí nada más para que le den Muchas gracias chance. por la invitación. Con mucho gusto. Hasta luego. Encantado. Voy Muchas a quedar gracias. conectado Adiós. mientras se carga la presentación en el chat. Tranquilo, tranquilo. Igualmente nosotros vamos a remitirla a todos los contactos que se registraron. Entonces, Sí. de fijo llega. De fijo llega. Ok, excelente. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, con gusto, Marcela. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.